Bienvenidos un día más a Alice de Brasses. Hoy os traemos un vídeo dedicado al coleccionable Stonebringer. En este caso se trata del archiaparecido, ese personaje, ese líder del ejército de los Sylvaneth, así que cambiamos totalmente de estilo, de palo en este coleccionable. Después de haber pintado tantísimos Stonecast, tantos Kruleboyz y algunos Goblins, vamos a cambiar algo totalmente diferente. Me he saltado algún capítulo entre medias, algún fascículo. Hay un Goblin que hay que pintar, un chamán, hay una serie de... un personaje de los Stonecast. Los pintaremos después, pero por no pintar todo seguido y que no sean tan repetitivos los vídeos, vamos a pintar un poco de Sylvaneth, que vienen ahora seguidos, y el resto los abordaremos posteriormente. Vais a ver que se trata de una figura muy sencilla de pintar. La verdad es que no tiene prácticamente nada complicado. Quizás un poco el insecto de la espalda si os queréis complicar más o menos haciendo la iluminación de las alas, pero ya os digo, no vais a tener mucho problema. De hecho, la parte del Battle Ready es excepcionalmente fácil. Y si pensamos que el resto de miniaturas de este ejército, quitando al hombre árbol, son más o menos lo mismo pero sin el insecto de atrás, la verdad es que es un ejército muy sencillo de pintar. Es quizás de los que yo más recomendaría a alguien que está empezando y es de las partes que más vamos a disfrutar de este coleccionable. Posteriormente, cuando vengan los Kharadron, va a ser un poco más difícil, más complicado porque tienen más trabajo, así que aprovechemos ahora a los Sylvaneth, que son sencillos y quedan genial. En este caso vamos a utilizar el pintado del encarte, espero que os mole, así que vamos con el vídeo y me decís. Comenzamos el pintado de nuestra miniatura tras imprimarla con blanco hueso de Vallejo. Vamos a aplicar este tono pastel de Speed Paint de Army Painter en todas las partes que tienen esa característica fantasmal que tienen estos archiaparecidos del ejército de los Sylvaneth. Vamos a pintar tanto las armas, la máscara, esa parte del cuerpo que sale desde la corteza, y posteriormente pintaremos tanto el escudo como el insecto que hace de alas para dar un tono homogéneo a las partes diferenciadas de lo que es la parte de planta. Vamos a pintar la falda que lleva nuestra heroína con este tono verde tan vivo también de Army Painter, de su gama Speed Paint. Tened un poco de cuidado de no manchar las zonas adyacentes para tener que evitar hacer correcciones posteriores. Queremos generar tres partes bien diferenciadas, lo que sería la corteza de árbol un poco más marrón oscura, las partes más vivas como pueden ser estas hojas o algunas ramas, y la parte espectral con un tono azulado. Vamos a hacer ahora una dilución de este mismo verde al 50-50 con Speed Paint Medium y vamos a aplicárselo a las ramas que queramos que tengan un verde un poco más vivo, ¿no? Para representar quizás que son ramas más jóvenes. Lo que vamos a hacer es, como veis, deja un verde mucho menos intenso que nos va a servir para hacer un degradado de color con estas Speed Paint. Con Absolution Green, también de Speed Paint, vamos a pintar esas pequeñas hojitas que hay en algunas zonas de la miniatura para hacer una diferenciación de estas partes que se vean que son claramente hojas diferenciadas de lo que son la rama. Vamos a diluir ahora este Sunrow Green con también Speed Paint Medium y vamos a añadirle un poco de este amarillo pastel, y con esta mezcla que hemos hecho vamos a pintar ese pelo para hacer una especie de tono rubio, y también vamos a aplicarlo en los tonos medios de la corteza que queríamos hacer un poco más joven, más nueva, para ir degradando el color hacia lo que será ahora la corteza ya propiamente dicha. Y vamos con ello, vamos a utilizar este Dark Wood, un color que ya sabéis que suelo utilizar mucho para pintar toda la parte de nuestro archiaparecido que queremos que tenga ese aspecto de madera un poco ya más dura, más recia que esos brotes jóvenes que hemos hecho en los anteriores pasos. Tienes que tener mucho cuidado de no manchar zonas adyacentes que ya hemos pintado para no tener que estar haciendo correcciones y que, ya que es un pintado bastante rápido y sencillo, no nos lleve mucho tiempo. Ahora con este Darkwood, pero de nuevo diluido al 50-50 con Speed Paint Medium, vamos a pintar ya, como veis, vamos a tapar un poquito las zonas que habíamos pintado anteriormente para que se mezclen un poco los tonos y nos dé la sensación de ese degradado de color desde el marrón oscuro a los brotes verdes un poco más jóvenes. Vamos a hacer una dilución de nuevo al 50-50
con Algae Green y vamos a aplicarlo, como estáis viendo, tanto por la falda de hojas que tiene nuestra archa parecida como por toda la corteza, para teñirla un poco de verde y darle una sensación más de ser una rama viva y no una corteza tan seca como sería la que habríamos dejado en el tono anterior. Con saco de hueso vamos a pintar ese cráneo sobre el que está posado nuestro héroe. Con blanco momia vamos a pintar todos esos lavalorios que tiene el personaje, ya que queremos prescindir de los tonos metálicos. He decidido utilizar este tono un poco más hueso para evitar tener que utilizar oros o plata, que no me apetecía utilizar en esta figura. Con Princess Pink vamos a pintar esa urnita de almas, que es la que se supone que plantó Alarielle para generar esta criatura. Recordaros una semana más, un vídeo más, que por 1,99 podéis hacer una suscripción premium al canal, por lo que cuesta un café al mes. Podéis ayudar a que el canal siga creciendo y traigamos vídeos como este que estáis viendo. Es por eso que quiero agradecer una semana más la confianza a todos los miembros premium del canal, como son Asterio Salas, Tomás Robledo, Ana Fernández, Josa Rojo, Valimor, Carlos Llorens, Bioboro, David Ruiz, 0xNob, Jonathan Domínguez, Rafael Florido, Miguel Gómez, Álvaro Alejandro Torres y Rafael Danis. Muchas gracias a todos vosotros, a todos los que veis los vídeos, y recordad darle a like, darle a la campanita y comentad en el vídeo. Con Sand Golem vamos a pintar todas las cuerdas que sujetan esos avalorios que hemos pintado anteriormente en nuestra figura. Y vamos a utilizar ahora este tono, este pastel azulado que hemos utilizado anteriormente para pintar las zonas espectrales, como os comentaba, para pintar tanto ese insecto que sirve de alas a nuestra figura como el escudo que lleva el personaje. Vamos a hacer una dilución al 50-50 de este pastel lavanda para hacer aportar un poco de tono diferente en lo que es el insecto y el escudo en las zonas un poco más interiores, para darle un poco más de matices. También podéis utilizarlo, como veis, en el rostro para profundizar en los ojos, mandíbula, cuernos y darle, como os digo, un poco más de riqueza y colorido a la figura. Con esto habremos acabado el nivel Battle Ready de nuestra miniatura. Hemos llegado al final del nivel Battle Ready. Como habéis visto, no tenía grandes complicaciones, es muy sencillo de pintar, simplemente tener cuidado de no manchar las zonas adyacentes, pero es un vídeo que la verdad que se hace muy sencillo de hacer y os aseguro que cuando lo pintéis vais a ver lo fácil que es. Vamos a ver cómo queda este nivel Battle Ready y me decís. Como veis, no hay trampa ni cartón, muy sencillo. La verdad es que estos colores de Speed Paint le han ido muy bien. Vamos a ver el nivel Parade, pero ya os digo que poca complicación. Vamos a alternar entre iluminaciones a pincel normal, perfilados, pinceles secos, alguna veladura, un poquito de todo. Las alas las podríamos haber hecho si queríais también con aerógrafo, pero ya sabéis que no me gusta mucho usar el aero en estos vídeos porque no todos tenéis acceso a él y prefiero que todos podamos trastear con estos vídeos. Pero con el aerógrafo podríamos haber hecho también un efecto muy bonito en las alas, un efecto de hada y cosas así, pero vamos a dejarlo a pincel a ver qué os parece. Comenzamos el nivel Parade aplicando un pincel seco desde el Lime Green por toda la capa esta, la falda de hojas que tiene nuestra heroína. No os preocupéis, no vamos a manchar las zonas adyacentes, vamos a ir con mucho cuidadito y aún así vamos a aplicar un segundo pincel seco de Interior Yellow
con un pincel pequeñito, redondeado de pincel seco, vamos a ir intentando marcar todos los relieves, aunque le vamos a dar ahora mayor profundidad a esos relieves utilizando ya un pincel normal. Los pasos anteriores nos ha permitido delimitar todas las zonas de una manera bastante sencilla, sacar una volumetría bastante buena, y ahora ya sí, con el pincel lo que hacemos es maximizar estas luces que hemos dado, centrándonos sobre todo en las luces máximas de los perfiles de cada una de las hojas. Es importante un poquito más de cuidado en esta segunda parte, ya alejándonos del pincel seco, pero entre las dos técnicas hemos conseguido sacar bastante bien las luces. Subimos aún el tono un poquito más, mezclando este Interior Yellow con este amarillo limón de acá, y nos ceñimos de nuevo a los puntos máximos de luz de las hojas. Como podéis fijaros, esta falda de hojas tiene dobleces. Intentad iluminar sobre todo las hojas que están en las partes más superficiales, permitiendo que esas ondulaciones interiores queden más oscuras. Y finalizamos con un pincel seco de Ice Yellow, de nuevo con ese pincel que hemos utilizado al principio, pequeño redondeado. Como veis, con todos estos pasos os queda perfectamente marcada cada uno de los elementos que componen esta falda. Vamos ahora con este marrón cuero de acá. Este es el primer tono que vamos a utilizar para empezar a iluminar lo que es esa madera más estilo árbol que conforma la gran parte de nuestra figura. Vamos a respetar en todo lo posible todas esas sombras que se nos han generado en los pasos previos del nivel Battle Ready, y nos vamos a ceñir sobre todo las zonas más superficiales, como siempre hacemos, intentando ir hacia la iluminación más cenital para generar esa volumetría característica del nivel Parade. Vamos a subir un poquito más las luces con Dark Rust. Como veis, nos vamos a alejar un poco de los tonos de marrón rojizo, aunque este tiene todavía un poquito, y vamos a ir hacia tonos más desaturados en consonancia con el resto de la figura. Vamos a iluminar un poco más con este tono de acá, con este cork. Vamos a seguir un poco el mismo proceso que hemos hecho en pasos anteriores. Vamos a ceñirnos sobre todo a los puntos de luz máximo de cada una de las áreas que componen esta parte de tronco, esta parte de árbol, y vamos a ir intentando delimitar cada uno de los segmentos que lo componen. Especial cuidado en lo que es la pierna y el pecho, que es la parte que más se va a ver, y vais a ver lo fácil que es pintar una superficie de este tipo. Vamos a hacer un último pincel seco mezclando el tono anterior con Ice Yellow. Esto, en conjunto con esa iluminación que hemos hecho a pincel, nos va a permitir marcar de una manera muy sencilla, muy rápida, como habéis visto, toda la parte de la madera. El pincel seco es una técnica muy buena que no solo se utiliza en los primeros pasos. Como veis, yo lo que he hecho es un degradado de color y termino marcando con ese pincel seco, que de nuevo vuelvo a apoyar con un perfilado mucho más preciso en zonas más concretas de puntos de luz. Como veis, voy mezclando diferentes técnicas para generar esa iluminación más natural que estoy buscando en la madera. Para concluir el pintado de esta parte, lo que voy a hacer es hacer una dilución, una proporción de 1:8 con agua limpia de este Leather Brown, que ha sido el que hemos utilizado de base para hacer la primera iluminación. Y voy a marcar todas las sombras y voy a fundir un poco las transiciones. Le va a dar más naturalidad al proceso y le va a generar aún más una diferencia entre las sombras y las luces, marcando mucho más estas. Vamos ahora a pintar todas esas ramas vivas. Vamos a empezar con este verde lima tan bonito. Vamos a ceñirnos a las partes más superficiales. Sí que nos interesa marcar muy bien sobre todo los últimos extremos de estos brotes para que nos dé más la sensación de que son ramas nuevas y más vivas. Vamos ahora a mezclarlo con un poquito de Purulent Yellow para darle más fuerza aún. Y aquí vamos a jugar con esos punteados que tanto me gustan para marcar los puntos máximos de luz, para dar una sensación más de textura a estas ramas. Este es un proceso que también lo podemos haber utilizado si queríais con la parte más de madera, pero es aquí donde va a ganar mucha más riqueza, ya que va a ser una parte que llame mucha más la atención en la miniatura, por destacar frente al marrón tan oscuro. Y seguimos aumentando esa luz, ahora ya solo con Purulent Yellow, y nos vamos a ir a los puntos máximos. Aquí es que vamos a jugar ya a punteados para en los vértices máximos, en alguna arista, marcar esa
textura que queremos darle a estas ramas. Vamos a utilizar de nuevo esa dilución de Leather Brown para sombrear un poco algunas zonas de nuestra falda de hojas y así darle aún más riqueza cromática y darle un poco más de matices. Lo que vamos a hacer con este marrón, bastante diluido como os he dicho antes, es ir sobre todo a las sombras de algunas zonas de las hojas, sobre todo en las partes de los dobleces interiores, para generar aún una mayor sensación de profundidad en esta parte. También vamos a hacer lo mismo, de nuevo, en esas zonas de transición entre la madera vieja o la madera más dura y la madera más nueva de estas ramas, para generar aún más sensación de fluidez en esos colores. Todo este pelo, o lo que quiera ser, vamos a iluminarlo con este amarillo para darle un poquito más de viveza, y vamos a terminar su iluminación con un poco de Ice Yellow que va a desaturar bastante el tono y lo va a dejar un poco parejo a esas partes fantasmales y a los extremos finales de esas ramas que hemos pintado. Como veis, hemos utilizado estos tonos tan desaturados para empastar un poco los colores entre sí. Vamos a utilizar de nuevo verde lima, pero diluido en una proporción 1:9 con agua limpia, para hacer una veladura por toda la superficie, un lavado más bien, y dar un poquito más de profundidad y de matices verdosos que de nuevo empasten todos los colores de nuestra figura. Vamos a empezar ya con la zona esta más fantasmal, más, no sabría muy bien decirlo, más de espíritu del bosque, ¿verdad? Con este pastel blue vamos a recuperar un poco el tono, vamos a determinar ya los perfiles de cada una de las zonas. Vais a ver que es un color que sigue de manera muy natural la iluminación que nos ha dejado y las sombras que nos han dejado a nivel Battle Ready. Con Silver Grey vamos a empezar ya a dedicarnos a perfilar, a iluminar cada una de las zonas que componen esta parte más de espíritu del bosque. Aquí ya vamos a generar un volumen bastante interesante por contraposición a esas sombras tan azuladas. No obstante, subiremos más el tono, pero es importante que delimitéis muy bien cada una de las áreas en esta parte. Lo que son los cuernos tampoco os volváis muy locos, no hace falta que hagáis cada una de las aristas, porque es cierto que si habéis utilizado ese tono de Speed Paint ya veréis que os ha generado un contraste muy bueno entre luz y sombra. Y ahora con blanco puro vamos a dar las últimas luces de toda esta parte más de tipo espíritu del bosque que tiene nuestra figura. En mi ejército personal este va a ser el tono que utilice a lo largo de todas las figuras, que sea también el que vaya en los hombres árbol, en la parte que pueda tener arbóreos y demás. Es quizás un elemento central que nos tendríamos que dedicarle más tiempo cuando queramos pensar exactamente qué esquema queremos darle a nuestra figura, ya que es un elemento muy bonito que por contraposición con todas esas partes de ramas y de hojas va a destacar. Otro color muy interesante habría sido un rosa, un naranja. Me habría alejado a lo mejor de los verdes porque habrían empastado demasiado, pero dependería un poco. Si hubiésemos pintado las plantas como si fuesen cerezos, a lo mejor un rosa no habría sido adecuado, etcétera. Y como veis el proceso es un poco igual a lo largo de toda esta parte de nuestra figura. Incluso en el arma podemos utilizar punteado, como he hecho yo, para dar una sensación más mágica a lo que es en el filo de nuestro arma. Y en la parte de nuestro insecto que sirven como alas de esta figura, el proceso es un poco el mismo. Es cierto que si veis en la figura original de Games Workshop, ellos, aunque van con la misma gama de colores, luego lo distinguen un poco más, dándoles azulados y demás. Bueno, en mi caso quiero que todos los espíritus del bosque que van con estas figuras tengan los mismos tonos, así que lo que he hecho es seguir el mismo proceso que tiene la parte de espíritu del bosque o de fantasma o de lo que sea de nuestro archiaparecido, pero luego le voy a dar una serie de matices un poco más rosados para darle un poquito más de diferenciación. Pero para mí este insecto es casi un espíritu del bosque como el elfo, así que he querido darle los mismos tonos. Y es ahora cuando este Princess Pink ya diluido al 50-50 lo voy a dar en las zonas más profundas de la figura de lo que es la parte de espíritu del bosque, del insecto y de algunas partes del escudo. Después simplemente aplicando un pincel seco cuando ya esté seco el paso anterior, con este blanco puro, con mucho cuidadito, dándolo bien con un pincel plano, vamos a marcar todas las aristas y vais a ver que queda perfecto. Vamos a recurrir de nuevo a este rosa princesa para pintar
las gemas que pueda tener en esos valores nuestra figura, que como ya os he dicho, quería alejarme de metálicos y demás. Con Volcanic Yellow vamos a iluminar las cuerdas que sujetan precisamente estos avalorios y de nuevo utilizamos un color totalmente diferente, totalmente ajeno al resto de la figura para darle más matices y más verosimilitud dentro de lo posible a nuestra figura. Utilizad de nuevo Silver Grey para iluminar estos avalorios. Pensad que pueden estar hechos de casi cualquier cosa, desde una madera tallada a un hueso, lo dejo a vuestra elección, pero ya os digo, a mí no me gustaba pensar que fuesen metálicos y me he ido un poco desde ese aspecto. Para iluminar un poquito esas hojas que tiene nuestra figura vamos a utilizar este Light Green. Como veis, simplemente hacemos una pequeña iluminación, casi un punteado de cada una de las hojas y ya estaría. Y recurrimos de nuevo al Lime Green para hacer un punteado de cada una de estas hojitas y dar un último punto de luz en esta zona. Para finalizar nuestra figura vamos a pintar ese cráneo de gigante o de lo que sea sobre el que se está apoyando. Vamos a dar primero una capa de Composite Flesh y después iluminaremos con Vampiric. Simplemente nos quedaría hacer ya la peana un poco al gusto. Como veis, yo la voy a hacer un poco más verdosa. Le voy a dar unos tonos para que empastre un poco con la sensación de estar en un bosque denso. Le pondremos hierba y ya estaría. Y llegamos al final del nivel Parade. Sencillo, ya os dije, no es muy complicado. Vamos a ver cómo ha quedado y así comprobáis vosotros mismos lo que os digo. La verdad que estoy muy contento con el acabado final de este personaje. Me ha motivado mucho a pintarme el resto. Me he comprado bastantes fascículos, la verdad que para hacer un ejército de Sylvaneth con las cosas que yo tenía, de Belzanos y todo esto, porque en la nueva edición me gustaría tenerlos pintados y jugar, así que le vamos a dar bastante caña estas próximas semanas. El veranito va a estar lleno de árboles, así que los vamos a pintar y a ver qué tal nos queda. Vamos a ver ahora una comparación entre nivel Battle Red y nivel Parade. Vemos ese salto que ha habido, esa fuerte iluminación que han ganado algunas zonas, y me decís vuestra opinión. Estoy especialmente contento con la parte esta de espíritu del bosque, de fantasma, ya sabéis, y sobre todo cómo han quedado esas ramas que representan partes más verdes de nuestra criatura. Vamos a ver. Poco más que añadir, espero que os mole. En el siguiente vídeo vamos a abordar un concepto diferente con estos Sylvaneth. Vamos a probar, cuando volvamos a pintar Stonebringer, a cómo quedan estos Sylvaneth en las 4 estaciones del año. Habrá Sylvaneth de primavera, verano, otoño e invierno, y así tenéis diferentes opciones para cómo pintar este ejército, aunque el resto de miniaturas que vais a ir viendo van a ir con el encarte oficial. Poco más que añadir, chicos, ya sabéis, pintad, jugad, leed, pero sobre todo disfrutad de este maravilloso hobby, que en breves nos llega la nueva edición de Age of Sigmar con nuevas miniaturas, muchas ratas, muchos stonkas y habrá que pintarlos. Nos vemos en el siguiente vídeo, un abrazo, un beso, nos vemos.